¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con Eugenio Tironi, sociólogo, una persona que ha sido ministro de Estado, alguien que escribe extraordinariamente bien, para mi modo de ver y mi gusto, cuando se trata, Eugenio, de entender los fenómenos mundiales a partir incluso de tu propia situación particular, de tu propia localización. Hiciste un libro hace algún tiempo que se llamó El Desborde, que de alguna manera explicaba o trataba de explicar todo lo que había sucedido con el estallido social, una serie de cosas. Y ahora sacas uno que es La Resaca. La Resaca que, a ver, tiene como característica las resacas que son de alguna manera actos que obedecen a un cansancio, que obedecen a una suerte como de, a ver, no lo intento fuerte nunca más, sino que hagámoslo para que ya sea normal. La gente lo vea y diga, oye, esto pasa todos los días. Gracias, Eugenio, por estar con nosotros y conversemos un poquitito de la resaca, que es el momento actual, que además es muy interesante en tu libro porque tú lo asocias con todo lo que está pasando en el resto del mundo también. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias. Oye, después del Desborde, que básicamente se centró en torno a tu análisis del estallido social, viene esta resaca. Y aquí ya estamos en una situación nueva donde ha llegado un presidente de la República legítimamente votado por la ciudadanía, que es del signo, pero más contrario, opuesto a quien estaba de presidente antes, que era Gabriel Boric. Esa suerte de péndulo, ¿cómo actúa ante la ciudadanía? Claro, nosotros estamos, efectivamente, tú bien dices, estamos ante la antítesis de lo que fue Boric. Porque así son las resacas devuelven la fuerza como a su origen, incluso más allá del origen. Ahora hay que reconocer que las resacas, en el momento que se producen, son traicioneras, son peligrosas, crean situaciones de convulsión que muchas veces se descarrilan, incluso dan lugar a movimientos históricos tan complicados como fue el fascismo, por ejemplo, en el siglo pasado. Perdona, tú estableces el fascismo del siglo pasado como una resaca de una otra condición que se generaba en ese momento y que después se prueba con revertir ello. Claro, o sea, en Alemania fue la República, primero resentimiento por el fracaso de la Primera Guerra y por el Tratado de Versalles, que les puso condiciones bastante leoninas, la pobreza que eso generó, pero al mismo tiempo una clase política que se desentendió de eso, entró una suerte de jolgorio, una suerte de convención, que fue la República de Weimar, y esto generó el caldo de cultivo para la emergencia de Hitler y del nazismo, que prometió devolver a Alemania su antigua grandeza, recuperar su gloria y, por tanto, inicia una guerra de expansión hacia el este, fundamentalmente. Y en Italia fue más o menos parecido. La fuerza Mussolini se basó en los soldados que habían luchado en la Primera Guerra Mundial con muchísimo costo humano, aunque estuvo en el lado ganador de Italia, pero quedó una gran legión de antiguos combatientes que no pudieron integrarse a la sociedad italiana, que en cierto modo se unieron al mundo más proletario, y esos fueron los que levantaron a Mussolini también con la misma promesa. Entonces, las resacas son momentos delicados. Sí, ahora, convengamos una cosa, la resaca no significa, mencionaste dos casos, Hitler y Mussolini, que son de extrema derecha, si tú quieres, pero la resaca no tiene que ver con ideología, tiene que ver con método. Por supuesto, o sea, y también se han producido resacas que termina con el revolucionario arriba. La Revolución Rusa, por ejemplo. Fue otra resaca. La Revolución Rusa se produce por el fracaso, por la guerra, por la intrusión de la Rusia zarista en la Primera Guerra Mundial, que fue un fracaso. Se divide el ejército, se produce una convulsión y ahí un aventurero como era Lenin, que vivía en Zúrich, le pone, en cierto modo los alemanes le ponen un tren,
para llevarlo a San Petersburgo, para dividir a la fuerza rusa, política rusa, y termina encabezando la revolución rusa. No, las resacas son una fuente de misterio. ¿Ah? Y por eso que creo que es tan importante lo que digo en el libro, el papel de Boric, porque a Boric le tocó la parte más difícil de la resaca, en ese momento en que la ola que venía para acá empieza a revertirse, en que cuando uno la vive eso, ¿no es cierto?, bañándose en nuestros los sanos tiempos de jóvenes, uno no sabía si se enterraba, no sabía dónde estaba el cielo, no sabía dónde estaba el agua, dónde estaba la arena. A Boric le tocó eso, porque veníamos de la convención, tuvimos la convención, veníamos con las brasas del estallido, le vino la crisis económica que emerge en el mundo con la invasión de Rusia a Ucrania, le aparece Trump por otro lado, le aparece Milei, pierde el plebiscito, o sea, no le faltó nada, o sea, el revolcón fue gigantesco. Y Boric tuvo la capacidad de no dejarse llevar por la resaca, no intentar resistirla y salir a flote y entregarnos un país más ordenado del que recibió en todos los sentidos, en la frontera, en la seguridad, en la inflación, en el déficit fiscal, en todos los campos, mucho más ordenado, y un país más ordenado que eligió Kast, porque le pareció que Kast representaba mejor el nuevo orden. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, el actual presidente José Antonio Kast, él se ha cuidado mucho en los discursos de presentarse como alguien extremadamente extremo de derecha. Ajá. Y desde ese punto de vista, él ha tratado incluso de posicionarse más bien en el sentido de centro y centro-derecha. ¿Qué tanto eso es convincente? ¿Qué tanto eso puede generar mejores posibilidades para sus gobiernos? Mira, yo creo que el presidente Kast tiene, digamos, ha sido como una suerte de extrema derecha de terciopelo o con guante blanco, como dijo Enrique Correa en una entrevista. Porque su programa es muy radical, como él mismo dijo, lo más radical que se ha hecho en lo económico en los últimos 30 años. Yo agregaría más, bastante más que a los 30 años. Yo creo que desde Sergio de Castro en la dictadura militar, que nos hacía una reversión tan importante de la tendencia que en general iba a poner más recursos en el Estado para que éste atendiera las necesidades de los más vulnerables, y aquí lo que se hace es poner más recursos en el mundo empresarial, en los agentes económicos privados, para que estos se hagan cargo directamente de crear empleo y por esa vía proteger a los más vulnerables. O sea, es una apuesta realmente radicalmente distinta a la que traíamos. O sea, esto sí que resaca. ¿Ah? Veníamos para acá y esto va para acá. Y ahora mismo en seguridad estaba planteando incluso una reforma constitucional, que es bastante curioso que hoy día los que se quejan en la Constitución del 80 es la derecha más extrema, no la izquierda, que siempre fue la que se opuso a esa Constitución por ser ilegítima. Y lo que busca es darle más herramientas al Ejecutivo para que proteja la seguridad pública a costa, por cierto, de cierta libertad ciudadana. Y eso obviamente que va a ser muy popular, porque igual como es popular, entre paréntesis, no sé, la pena de muerte, es popular la expulsión de los migrantes, claro, porque las cosas como la pena de muerte, por ejemplo, son siempre populares porque teóricamente la gente piensa, termina con el problema y nunca me va a pasar a mí. Exacto. Y el problema es ese. El problema es que cuando alguien de la familia, alguien del entorno genera una condición que pueda terminar con una drástica cárcel o pena de muerte, todos dicen, no quería, era para el otro, era para la otra, no para mí. Sí. Y eso es algo que hay que tener cuidado, creo yo, cuando tú basas tu promesa en cosas que eventualmente puede ser un boomerang. Lógico. Claro, yo creo que por eso es tan importante debatir estas cuestiones, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con
con orden público, con libertad ciudadana, con contrapeso en el poder. No son baladí las palabras, no Sí. son baladí las comas. Porque lo que está también buscándose es que este ente que tienen las democracias modernas, como el Tribunal Constitucional, quede amarrado de manos, porque ya no le queda ningún margen de interpretación porque está todo puesto en la Constitución. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Esto implicaría, hay que tener cuidado, hay que hacer un doble clic sobre lo que se está proponiendo en materia de constitucional. Pero a lo que voy con esto es que este gobierno muchas veces es más de derecha de lo que parece. Esto es un gobierno muy restauracionista, un gobierno que está ajustando cuenta con todo lo que hizo la concertación del 90 en adelante. O sea, ese es su propósito. Este no estaba ajustando cuentas con Boric. Boric fue un pequeño eslabón de una cadena mucho más larga. Está ajustando cuentas del 90 con Elwin para adelante. Entonces, ahora, lo digo con mucha honestidad, a lo mejor, y es el reto de Kast, como yo digo en el libro, Sí. ya, pues, si es así, inaugure un nuevo ciclo, inaugure una nueva era. ¿Cómo lo inauguró Elwin con la concertación? ¿Ah? Y en esto asóciese con la obra de Boric, o sea, porque Boric le dejó la casa ordenada. Usted ahora proyéctela, adórnela, y eventualmente amplíela. ¿Ah? Pero propónganos algo más atractivo que la emergencia, más atractivo que condenar el pasado, más atractivo que amenazarnos con el ¿Qué es eso, por apocalipsis. ejemplo? ¿Qué es, porque hasta ahora tú lo has dicho muy bien, la gente históricamente, no solamente en Chile, sino que en el mundo, reacciona muy rápidamente a cosas muy puntuales que la afectan. Qué sé yo, el robo, la delincuencia, todas las situaciones que pueden tener que ver con la educación primaria, en fin, de los niños, en fin. Bueno, pero ¿qué crees tú que el presidente Kast podría hacer para tratar de incorporar más, abrir más su coalición a incluso gente que provenga de la concertación? O simplemente que aplique, como dice Carney, el primer ministro de Canadá, Canadá. este principio de la geometría variable. Yo no quiero matrimonio, no quiero pasar por la libreta, no quiero acuerdos para toda la vida, pero podemos buscar acuerdos puntuales sobre cosas que sean de mutuo interés. Yo creo que se perdió una oportunidad con la reforma económica, ¿ah? Porque se pudo haber encontrado algún grado de acuerdo, pero para que se encuentre un grado de acuerdo, ya sabemos por la historia de los últimos 40 años, se requiere una muy buena voluntad del gobierno. El gobierno es que pone la mesa. ¿Ah? Sí. Y aquí el gobierno no puso la mesa, definitivamente no puso la mesa. ¿Ah? Más bien hizo todo tipo de martingala para que no llegaran todos a la mesa, llegaran unos, otros no lo hizo. En lo de seguridad podría haber una oportunidad, porque es un tema sensible para todos, en que hay más acuerdo, hay menos discrepancia, podría haber una oportunidad de encontrar un marco. Y en una de esas se requiere pegarle un ajuste a la Constitución, ¿no? Yo no lo discuto, pero igual se requiere mucho ponerse de acuerdo en dónde vamos a alocar nuevos recursos y dónde vamos a reforzar la capacidad operacional, porque nos pasa mucho que nosotros hacemos leyes, decretos, pero no sirven de nada porque no tenemos capacidad operacional para ejecutarlo. Entonces yo esperaría que en ese campo, por ejemplo, se busque un acuerdo. Otro campo que necesitamos un acuerdo urgentemente es en materia internacional. Bueno. Porque bueno, también Carney lo dice, o sea, estamos en otro mundo en que hay tres grandes actores, él dice el sur global, el oeste global, el oriente global. Y tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos seguir hablando tan ingenuamente de Estados Unidos como socio estratégico que nos trata las patadas. Claro, Que no te sube los aranceles todos los meses. Le sube los aranceles, le quita la visa a los ministros y que interpela a los ministros del embajador cuando se le antoja, como si fuera un actor político más. Por favor, o sea,
Está bien que lo hagan en Venezuela, pero no lo hagan en Chile, porque que no nos conviertan al presidente Kast en un presidente delegado como Delcy Rodríguez. Que nos nieguen la posibilidad de hacer entendimientos con China, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, que nos obliguen a subordinar la Fuerza Armada a su mando con el argumento que vamos a combatir el terrorismo, ¿ah? Que es lo mismo de los años 60, ¿no es cierto?, que terminó con la doctrina de seguridad nacional. Sí. Entonces, por favor, y que nos obliguen a una cosa tan agresiva como negarle el respaldo a la expresidenta Bachelet para que pueda ser secretaria general de Naciones Unidas. Qué cosa más dolorosa, digamos, más indigna para el país. Entonces, sobre eso, sentémonos a conversar, porque esto es algo que nos compete a todos. Los gobiernos son breves y la política exterior es de largo aliento. Y siempre en Chile hemos tenido grandes consensos sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay mucho, el mismo campo que está pasando en la ciencia y tecnología. Hoy día se están tomando decisiones que, bueno, hoy día todo el mundo de la académico, intelectual, científico resiste. Porque a través de la burocracia del ministerio está empezando a decir esto se investiga, esto no se investiga, esto tiene valor, esto no tiene valor. Las humanidades no sirven porque crean mucha capacidad crítica, pero son poco operativas desde el punto de vista de las patentes. O sea, por favor, eso era el socialismo, ¿no? Ese socialismo centralizado, la planificación central. Entonces, también ese es otro campo que tenemos que discutir, invitar a la universidad, a los rectores y fijar una política de acuerdo. Ahora, hay un punto ahí que tú mencionaste, Eugenio, que lo hemos conversado mucho aquí en este espacio y que tiene que ver con fenómenos de actualización de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la comunicación digital, todo lo digital, o sea, la inteligencia artificial y todas sus derivadas. Yo no sé si estamos demasiado preparados para eso, para serte franco. Tienes toda razón, tienes toda razón. Es otro campo donde, ojo, donde Chile tiene un lugar bastante estratégico por los data centers. Los data centers hoy día como una suerte de pandemia, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, y hoy día ninguna ciudad, ningún estado está permitiendo su instalación, ya sean republicanos o demócratas, por los efectos que te tiene sobre el consumo de energía y los efectos desconocidos que podrían llegar a tener estos monstruos. Bueno, Elon Musk nos promete que los va a instalar en el espacio. En el espacio, sí. Pero le queda un tiempo al hombre. Y nosotros somos un territorio perfecto, porque tenemos energía renovable, porque tenemos espacio, porque tenemos seguridad. Ojo, tenemos seguridad comparativamente a todo el resto del mundo, pero eso es una cuestión que va a empezar a ser cada vez... Ya en Chile es resistido por las comunidades, por los vecinos, y esto va a ser cada vez más resistido, porque esto es una ola mundial. Sí. Entonces, ¿cómo se va a insertar? Nosotros tenemos Chile en esta transformación digital. Nosotros tenemos tierras raras, que vamos a comenzar a producir. ¿Dónde la vamos en qué mercado lo vamos a colocar? ¿Vamos a estar obligados a colocarla en el mercado estadounidense? ¿O vamos a tener libertad para ponerla en Corea o en China o donde sea, o en Finlandia? O sea, es cierto, tú tienes toda razón que ese es otro campo donde deberíamos buscar ponernos de acuerdo y tener una política más estratégica. Ahora, una cosa que... Pero de esto nunca lo vamos a hacer si tenemos un gobierno que está puramente centrado en la emergencia. Bueno, eso es lo que te iba a plantear. Yo alguna vez propuse aquí en este espacio, conversando con mi invitado, propuse que yo crearía la subsecretaría de anticipación, que es básicamente cómo tú te das cuenta de los cambios que se están produciendo a partir de las renovaciones tecnológicas o las situaciones incluso humanas en distintas partes del mundo, antes de que eso tú lo conozcas porque quedó la crema. Sino que tú te notes, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial es un caso absolutamente preciso.
no tienes que esperar a que pase algo realmente desastroso con la inteligencia artificial para advertir que había que cuidar las cosas y hacerlas de una determinada manera mucho antes de que pasara cualquier cosa que pase. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto nosotros estamos conscientes de que estamos en una fase de cambio tecnológico muy potente, muy poderoso? Dentro de poco van a estar todos comprando artículos o cosas que tienen que ver con esta situación. Yo creo que es importante el papel que están teniendo las universidades chilenas. Universidades chilenas que están muy bien rankeadas, ¿no es cierto?, en el mundo, que cuentan con una estabilidad que no tiene el mundo político, que son meritocráticas. Por tanto, tú eres elegido allí y progresas allí en función de tus logros. Por tanto, que disponen de capacidad para mirar las cosas con más sangre fría y con más proyección. Yo creo que esta reflexión que tú estás planteando la tiene que encabezar las universidades, y el gobierno debería poner ficha allí, los gobiernos deberían poner ficha allí, el mundo político debería poner ficha allí y confiar en ella. Bueno, lo mismo las empresas, desde luego. Pero hoy día, pensando en, no sé, una universidad como la Austral, la Santa María, la Católica, desde luego la Universidad de Chile, pero también privada, la UDP, la UAI. O sea, juntamos una masa crítica relevante. Yo creo, la verdad, es que las universidades son un tesoro que hemos construido entre todos y que están subutilizadas para pensar el Chile que viene. Tú dices que de las universidades debiera haber mucha más, no solamente comprensión de lo que pasa y de enseñanza, sino que debiera trabajarse el tema. Sí. Yo estoy bastante vinculado a la Universidad Católica. Y uno ve la transformación de esta universidad, tanto con Ignacio Sánchez como con Juan Carlos de la Hiera. Es una universidad que está mirando hacia Chile, digamos, ya, absoluta y completamente. Y se está midiendo en función de las transformaciones que es capaz de producir en Chile, en 30 años, 40 años. Y yo creo que esa es la tarea, obviamente, de la Universidad de Chile, que es la gran universidad pública, pero de todas, la Universidad de Concepción, de la Austral, de la Santa María, que además son universidades territoriales que están en regiones. ¿Y esto por qué no se traduce, independientemente de quién esté gobernando, en una posición activa del gobierno de turno? Esto de darle, por ejemplo, en el caso, como tú estás mencionándolo, a las universidades un factor de delantera en un tema que hoy día todos vemos algunas señales, pero no se sabe en qué momento esto desbarata todo lo que nosotros creíamos que era de una manera. Sí. Porque yo creo que hay un cierto grado de confianza, porque las universidades no van a acometer esta tarea sin autonomía. O sea, no van a estar dispuestos a que el mundo político les dicte lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar, donde tienen que investigar. Van a pedir autonomía, van a exigir autonomía, y está bien que lo hagan. Y el mundo político tiene mucho recelo de darles autonomía. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Pero también hay el problema interno de las universidades, ¿no? ¿Para qué vamos a negarlo? Y el problema interno de las universidades es que sus académicos, que están metidos en redes internacionales de investigación, de pronto no les interesa Chile. No les interesa mayormente el destino de Chile. Están concentrados en una línea de investigación muy específica, con colegas de China, de Indonesia, de, no sé, de Estonia, y ahí tienen su carrera. Entonces, Chile era un ruido, digamos. Entonces, hay también una tarea interna que hacer en la universidad. Bueno, hay harto trabajo por hacer. Eugenio Tironi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recomiendo entretenido tu libro. Entretenido porque hablas en el lenguaje que todo el mundo puede entender. No te metiste a hablar como académico, sino que como escritor. Sí, La resaca, la presidencia de Boric y el reto de Kast. Muchas gracias, Fernando, como siempre. Muchas gracias.
A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.